Bueno, bienvenidos de nuevo. Como les adelantaba, estamos con un viejo conocido, tan conocido que es prácticamente el amo de casa, Oscar Nochetti. Oscar, Contento de estar aquí, como bienvenido. siempre, en nuestra casa. Es nuestra Y casa. además, bueno, un reportaje de parte tuya. Es un viejo amigo, no me atrevo a decir amigo viejo, porque bueno, pero un viejo amigo como eres, bueno, doblemente. Supones que esto no va a ser nada duro ni comprometido, te equivocas. Bueno, estamos acostumbrados. Bueno. Oscar, hace pocos meses dejaste la presidencia de la cooperativa que ejerciste por un montón de años. Y la verdad es que tu perfil público durante los últimos, por lo menos, 20, 25 años, había estado muy vinculado a esta actividad pública tuya. Pero te hemos convocado acá precisamente para mostrar otras facetas de tu personalidad que tienen que ver con el tema central de este programa, que es la cultura. Así que, bueno, me interesaría que charláramos un poco de todo eso. Vos has tenido una actividad cultural muy, pero muy variada. Bueno, por supuesto, fuiste durante muchos años docente en la Universidad de La Pampa. De ahí viene este primer libro que veo acá, que en realidad esto es una reformulación del libro, si no me equivoco. Yo conocí una primera versión en fotocopias, que básicamente se llamaba Falacias, ¿no? Y que básicamente una extensión de tu tarea como docente de filosofía, donde vos explicabas lo que son las falacias y en este libro en particular cómo estas falacias funcionan dentro de los medios de comunicación. Este libro te ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Sí, ha sido incluso pirateado por la propia editorial, que sacó una primera edición, durante un tiempo estuvo agotada y de pronto volvió a aparecer, siempre como primera edición, naturalmente. Fue en la década del 90, creo que saqué, o más o menos por allí, a principios, y ha tenido una difusión internacional muy importante. Lo he encontrado en España, en librerías de España, de México. Hace poco me invitaron a México a una feria del libro en Guadalajara, justamente para hablar de falacia en función de este libro, que para mí es un libro olvidado prácticamente. Yo ya es como que no lo recuerdo, pero sigue teniendo vigencia. Está hecho con un tono divertente, es decir, algo mordaz. Sí. Viene a lo Nochetti. Sí, creo que algo de eso hay. Curiosamente, vos después fuiste un speaker público, ¿no? Y no digo que incurrías en falacias, pero sí incurrías mucho en esta cosa ocurrente, muchas veces con dichos populares o casi campestres, ¿no? Pero volviendo un poco a estas falacias, aclaramos para los oyentes, los telespectadores, que la falacia es básicamente un concepto que está dentro de la lógica y que seguramente vas a poder definir mejor que yo. Sí, es un razonamiento tramposo, pero muy convincente, donde se apela a veces a sentimientos, a veces a argumentaciones muy embrolladas, a veces a la sinonimia, pero que siendo un argumento tramposo, es de un gran poder, psicológicamente es muy eficaz. Se lo asocia mucho con los sofistas, con la escuela de con los sofistas y con los periodistas tramposos. Aunque ya cada vez quedan menos, porque para ser un periodista tramposo tiene que ser un periodista inteligente, que maneje falacias. Hoy son tan torpes que manejan mentiras, nada más. Ajá. Esa era la pregunta que te quería hacer y me la respondiste antes de que te la haga. Pero ¿realmente te parece que el mundo de los medios de comunicación hoy es peor en este sentido que antes, que es menos ingenioso, que es menos contundente o menos efectivo en la... Sí. El periodista en general ha perdido la habilidad de usar el lenguaje. Se ha mesetado, digamos, el periodismo en general. Hoy veo que es un periodismo mediocre que está sujeto a los vaivenes económicos de los aportantes, para ser suave lo digo, que tiene mucho compromiso con las instituciones o con las empresas que sostienen los programas y que no saben utilizar el lenguaje con habilidad
son muy torpes en general y hay algunos que realmente son de una mediocridad supina, ¿eh? Hay menos lectura y menos lirismo en el periodismo. Sí, afortunadamente en el periodismo escrito, no en el televisivo, en el periodismo escrito todavía vemos grandes escritores que hablan sobre la realidad, que escriben artículos, algunos de ellos en Página 12, por ejemplo. Página 12 ha sido un diario que ha tenido muy buenas plumas, algunos grandes escritores inclusive, otros muy buenos intérpretes de la realidad que escriben con muchísima habilidad en algunos casos y que es un placer leerlos. Por ejemplo, Juan Forn, que es un gran escritor y que escriben, sobre todo en la parte de atrás de página. En la contratapa de Página 12 ha habido grandes ensayistas, por ejemplo. A mí me gusta mucho esa lectura del Página 12 en la contratapa, porque me encuentro no siempre con gente que sabe lo que dice y cómo lo dice. Pensaba, mientras hablábamos en este tema de la posverdad que se menea ahora, que no deja de ser una especie de sofisma también, ¿no? O sea, sí. Bueno, sí. La posverdad es una forma de mentir sin culpa. Es eso. Yo digo que la posverdad es mentir sin culpa, porque decir, estamos en la posverdad, por lo tanto la verdad ha perdido el sentido ético o el sentido lógico, filosófico, de que la verdad tenía que ser argumentada, bien justificada y que tuviera relación con el hecho, con la realidad a la cual hace referencia, a una coherencia entre el discurso y la realidad de la cual se predica ese discurso. Ese concepto, verdad, clásico de la época de Aristóteles, que es la relación, la correcta relación entre el discurso y el hecho que el discurso describe, narra o hace referencia, bueno, hoy ya no, se puede mentir sin ningún problema, se inventan historias alrededor de personas, se crean causas en la justicia sin fundamento alguno, y eso le llaman la posverdad, pero en realidad es una estrategia política, jurídica, de desprestigio sin culpa. ¿Cuánto interviene en eso Internet, por ejemplo? Yo creo que bastante. Internet es uno de los medios que yo más admiro, valoro, pero que ha dado lugar a que verdaderos soquetes, catetos como se dice, gente sin formación, a veces sin capacidad de escribir, sin errores, se ponga en primera plana y opine de la misma manera que opina una persona formada y con un rigor de lenguaje mucho mayor. Están como nivelados. Cualquiera escribe, cualquiera opina y nivela las opiniones. Entonces tenés personas con habilidad o con ingenio que saben escribir, nivelados al cateto que no sabe ni de qué escribe, ni sabe cómo escribirlo, pero que cree que puede anteponer su opinión a la de este otro. Sobre eso se quejaba mucho Umberto Eco antes de morir. Efectivamente. Él escribió textos muy hermosos sobre que Internet es como el bar del pueblo donde... Claro, está bien que en el bar se emitan opiniones con liviandad, pero cuando uno va a expresarse ante un público numeroso que tampoco sabes a dónde va a llegar, no podés dar opiniones livianamente. En cierto sentido Internet es como un gran chasco, ¿no? Porque cuando comenzó la idea y empezó el uso más o menos masivo de Internet, yo creo que fue a mediados de los 90 cuando empezamos todos a interesarnos por el tema, había una cosa un poco ilusoria de que iba a ser un vehículo a través del cual se iban a canalizar todas las voces, se iba a democratizar la comunicación y se iban a escuchar todas las voces que iban a sonar como una especie de gran coral de Wagner. Y en realidad lo que estamos escuchando es un gallinero. Sí, exactamente, es un cacareo muchas veces, sin sentido. Con esto no estoy en que no haya un uso popular de Internet y que todo el mundo tenga acceso a Internet y se pueda expresar por Internet. Lo que digo es que hay diferentes grados de opinión y de calidad de opiniones. Esa mixtura que hay, donde todo vale, donde todo se mezcla, un poco como el tango cambalache,
El tango cambalache es válido para Internet de hoy. Bueno, pero curiosamente, Oscar, tu formación básica es en filosofía. Sí. Pero curiosamente la mayor parte de tu producción académica no ha tenido que ver estrictamente con la filosofía, sino más bien con la historia, ¿o me equivoco? Así es, con la historia, y eso tiene una razón, y es que durante décadas fui profesor de metodología de la investigación para las licenciaturas de historia, de letras y de inglés, pero básicamente era para las licenciaturas de historia y de letras. Entonces tenía que mantener una relación muy fluida con los textos literarios, con los textos históricos, porque vos no podés enseñar metodología de la investigación sin conocer las técnicas, los procedimientos de cada una de las disciplinas, sea literaria o sea histórica. Y muchos chicos de historia creían que una persona que venía de la filosofía no podía enseñar cómo hacer historia y mucho menos escribir historia. Y yo le decía que, y lo sigo sosteniendo, que la historia básicamente es una forma de escritura, que de hecho los primeros historiadores fueron filósofos, fueron literatos, que no venían de la historia es una disciplina que se crea a posteriori. Los primeros historiadores eran filósofos, como los primeros científicos, ¿no? Y que la historia es, para mí, todavía lo digo, aunque genera escozor en algunos historiadores, para mí la historia, como fue en sus orígenes, es casi una variación de la literatura, un género de la literatura, donde lo que hace el escritor es usar estrategias, citas, referencias, para tratar de generar en el lector que su escritura es verdadera y que refiere con verdad a hechos pasados. Esa es una estrategia. El que escribe historia utiliza sobre todo documentos, fuentes, cita. Rara vez hace referencia a cómo selecciona la cita y excluye a otras. Es decir, tiene toda una estrategia que genera en el lector la convicción que lo que lee es la verdad histórica. Eso para mí es un género dentro de la literatura. Es decir, yo siempre digo, lo primero que tiene... es absolutamente legítimo que se trabaje de esa Pero manera, porque sería imposible escribir absolutamente todo de todo. Bueno, pero además, una selección tiene que haber. Un requisito de cualquier historiador, para mí imprescindible, es que sepa escribir. Primero que sepa escribir, cosa que es una exigencia imprescindible en la literatura. Primero tenés que aprender a escribir, aprender a expresar y a usar los recursos propios del historiador para expresar bien ese discurso que pretendés que genere en el lector la idea de que está leyendo algo que refiere al pasado con veracidad y exactitud. Todo eso es una práctica, hay toda una serie de procedimientos que usa el historiador, que ha determinado que por ser tan específicos se haya creado una disciplina distinta que es la historia, y lo veo muy bien, pero no hay que olvidar de dónde viene la historia, y que grandes literatos han escrito sobre cuestiones de historia con mucha solvencia. Probablemente el mejor libro sobre Bolívar lo haya escrito García Márquez. Es así. Hay muchos libros de historia que han sido escritos por gente de la literatura, y que incluso muchos historiadores recurren a la literatura, por ejemplo, para comprender una época donde, bueno, qué sé yo, el Gran Gatsby, para un historiador ese libro es un libro que le permite bucear, digamos, de alguna manera infiltrarse en las clases altas norteamericanas de un periodo histórico determinado. Cómo se movían, cuáles eran los valores, cuáles eran sus tics, y que los identificaban como una clase social de determinadas características. Bueno, probablemente un historiador no podría reproducir o plasmar cómo fue esa época como lo vemos en Gran Gatsby, esa novela que es un clásico, ¿no? y que es maravillosa verla. Es maravillosa, efectivamente. Sí, exactamente. Pensaba cuando te escuchaba que últimamente existe una cierta demonización del concepto del relato,
se habla del relato K, del relato M, como si fuera básicamente un contrabando ideológico, Sí. cuando en realidad todo es un relato y todo es una ficción, ¿verdad? Los Toda es una estados nacionales no existirían, no, sin relatos. el dinero es una gran ficción. Claro, nosotros el relato Estamos en estos días enloquecidos por una corrida del dólar cuando en realidad es todo, es producto de nuestra imaginación. Por supuesto, relatos hay siempre. Se denostan algunos relatos y se encubren otros que también son relatos. La Argentina es una serie de relatos. Y por un lado, vos leés la historia de San Martín, las distintas historias sobre San Martín. Hace poco estoy leyendo una historia de San Martín de Demetrio Ramos, que es ahora muerto, hace ya un tiempo ha muerto, que es un profesor de historia español, que desde España, y manejando documentos españoles, muestra cómo San Martín en un momento determinado quería imponer en Perú, quería que el virrey volviera a ser virrey en el Perú, pero teniendo asesores o digamos, ministros del lado patriota y del lado español, y que de alguna manera pacificara las guerras intestinas, que eran guerras entre españoles o a veces entre gente que había militado en el mismo ejército. San Martín era teniente coronel del ejército español cuando decide incorporarse a la revolución de mayo, digamos, a la revolución, claro, en 1811. Digamos, uno de los pocos jugadores que compramos nosotros de allá para acá. Bueno, sí, también Alvear, por ejemplo, era alférez del ejército español, que después él participa en varias batallas y es amigo y enemigo a la vez de San Martín, en la logia Lautaro. Bueno, hay un relato de un San Martín heroico, desprendido, y otro relato de un San Martín que se pelea con Rivadavia porque Rivadavia lo considera a San Martín monárquico, que San Martín nunca dejó de defender del todo a la monarquía, aunque San Martín también instaba a los ministros, a los representantes de Cuyo, a que en el Congreso de Tucumán, a Godoy Cruz, por ejemplo, que era un representante de Mendoza, de Cuyo, en el Congreso de Tucumán, que de una vez declararan la independencia de la monarquía española, porque él decía, si yo voy a tener que pelear contra los realistas que representan la monarquía, tengo que tener una entidad equivalente. Yo no puedo ser un militar que va a luchar contra un ejército orgánico con bandera y con una representación política, con un ejército de irregulares. Una vez más la ficción, ¿no? Claro, porque entonces él decía, yo tengo que tener una entidad... No deja de ser imaginario, el uniforme, la bandera. El uniforme, la bandera y la representación de un país independiente. Y él insta a que se declare la independencia, porque él la precisaba para poder cruzar la cordillera y confrontar con los ejércitos españoles. Pero estando en el Perú tiene una actitud, digamos, con la monarquía muy resbaladiza, ¿no? Y algunas versiones dicen que es una de las razones por las cuales se produce la entrevista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, donde Bolívar de alguna manera insta a que de una vez por todas se declare la independencia del Perú, que se deje ese juego de relaciones especiales que San Martín establecía con los militares, porque cuando San Martín toma Lima, no destruye el ejército español. El ejército español se va a las montañas del interior de Lima y durante largo tiempo los jefes españoles y San Martín, algunos de los cuales tenían relaciones de amistad, se conocían desde la época del ejército español. Habían jugado en el Real Madrid juntos. Por lo menos habían confrontado, pero habían sido compañeros de armas. Digamos, había como una especie de voluntad de no destruirse mutuamente y ver si hacia adelante se podía construir algo en común. Por eso San Martín nunca plantea una guerra de exterminio de los españoles que están en las montañas del Perú. Nunca genera una batalla decisiva. San Martín toma el Callao, toma Lima y ahí se queda. Y los españoles se van a la montaña y ahí se quedan mientras estuvo San Martín. Después van a volver y tomar Lima de nuevo.
Lima fue recuperada por los españoles, no hay que olvidarse de eso, pero ya San Martín no estaba. Mientras estuvo San Martín, hubo unos ciertos acuerdos que tenían que ver con que San Martín planteaba una forma de gobierno que, donde el virrey otra vez volviera a ocupar su cargo, el virrey español, pero con limitaciones donde tenía que considerar la voluntad de las partes, entre ellas las patriotas. Bueno, eso fue un problema que está en las fuentes, pero que en el relato oficial de San Martín nunca se habla. Oscar, terminamos con los relatos, ¿no? San Martín tuvo que cruzar los Andes. Nosotros tenemos una epopeya no menos importante, que es ir a un corte ahora. Bueno, adelante. Y después seguimos charlando, si no te parece mal. Bien. Por favor, no se vayan de allí.